Jesús Milani, ya afiliado, con relación al delito de privación ilegítima de la libertad agravada. El jefe del ejército durante el kirchnerismo estaba acusado de participar en el secuestro y las torturas de Pedro y su hijo Ramón Olivera. Se puede pensar en que han sido perfectamente sobornados, se puede pensar en todo eso, porque la verdad es que no se explica. Milani dejó la prisión preventiva que lo tuvo encerrado desde el año 2017 y de esta forma se victimizó antes de que se dictara su absolución. A pesar de todas las difamaciones, calumnias, injurias, de la injusta detención y proceso del ataque sistemático de los poderes fácticos, estoy de pie. No me van a quebrar. A pesar de haber quedado en libertad, el general Milani todavía deberá afrontar otro grave juicio por un caso de lesa humanidad: la desaparición en 1976 de Alberto Agapito Ledo. Acá hubo un gobierno que se dijo defensor de los juicios de lesa humanidad y que lo puso estando con las pruebas desde el año 79 y desde el año 76, cuando desaparece mi hermano, lo pone como jefe del ejército. Ahí empezamos a perder las víctimas de Milani. Muy bien. Insisto en la propuesta, hablemos más allá del juicio de lo que se llama la doble vara, es decir, cómo con determinado volumen de pruebas o no, unos son inocentes, otros son culpables, cómo se sostiene a alguien en el poder acusado y cómo otros por mucho menos han sido volados. Recordemos simplemente la anécdota del libro, sinceramente, de Cristina, cuando ella cuenta algo fuerte, que es que cuando tiene el hematoma subdural y un médico no le sonríe, ella cree o manda a averiguar si no es hijo de un represor. Esa era la sensibilidad sobre algunas personas, sobre otras, no. Daniel Santa Cruz. Bueno, lo que decía Graciela Ledo, que la entrevistamos hoy en Radio Ciudad a la tarde, la hermana del soldado Alberto Ledo, desaparecido en el año 77, que el 12 de septiembre comienza en juicio en el Tribunal Federal en Tucumán contra el general César Milani por esa desaparición, decía que en esta causa se tomó, digamos, comparado con otras causas donde se juzga crímenes de lesa humanidad, se midió con otra vara, porque en causas similares, donde había la misma cantidad o menos cantidad de pruebas, se condenó a los acusados. Y en este caso se tuvo mucha permisividad o mucha consideración por los argumentos que esgrimió Milani y su defensa, que para la familia de Olivera y para la familia Ledo eran escasos. Y un detalle no menor, Eve Bonafini envió una carta al tribunal defendiendo a César Milani, y en un momento la mamá del soldado Ledo, que se encontraba presente en la sala, que es también mamá de Plaza de Mayo, lo que pasa que no responde a la línea de Bonafini, la hicieron retirar del recinto mientras se llevaba el juicio contra César Milani, y a la hermana de César Milani, que insultaba a los familiares, la dejaron. Eso es lo que contaban los familiares de Olivera hoy, que estaban indignados. Graciela. Bueno, poco puedo agregar a lo que decía recién Dani, porque es cierto, yo he conocido casos, y lo he conocido por hijos de militares que están reclamando, con razón o sin ella, eso lo dirá la justicia, que sus padres han sido injustamente condenados. Que tenían, es más, que eran amigos personales y se conocían. Conozco uno de los militares, se conocían los hijos, iban a las mismas escuelas porque tenían destinos similares, tenían la misma graduación, eran subtenientes, en ese momento eran muy jóvenes, que es una de las cosas que dicen. Yo, por la edad que tenía y el puesto que ocupaba, no podía tener la responsabilidad, etcétera. Y están condenados, si no es a perpetua, con muchos años de condena, ¿no? Y por supuesto apelarán, y a lo mejor este caso les sirve como argumento a futuro. No quiero dar ideas, pero bueno, ya los abogados las tendrán. Entonces, para resumirlo, ¿qué es lo que estás diciendo que puede pasar a partir de esto? Tenían los mismos cargos, exactamente los mismos cargos, haber detenido a una persona y haberla entregado en un lugar donde supuestamente se pensaba que iban a torturar, y ellos lo sabían. Eso es lo que hay que probar. Y han sido condenados en los juicios que se recomenzaron en el 2006. Hoy están detenidos. Son militares condenados. Entonces, la pregunta es, si este caso estaba bien juzgado, estuvo bien la condena. Si este caso
tenía las mismas características, ¿por qué no se lo condena? ¿Qué hay que lo beneficie? Y ahí tenemos la dificultad de que no conocemos los argumentos de los jueces que votaron a favor de la libertad de ¿Y por qué con menos pruebas en Córdoba un tribunal le dio prisión preventiva y lo procesó, y ahora con pruebas más contundentes resultó absuelto? Resultó absuelto. Entonces, esta es la pregunta. Y también hay una particularidad que poca gente conoce, me parece, y es que uno de los querellantes importantes que hay en esta causa es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es decir, que el gobierno está involucrado como querellante. Supongo que el secretario de Derechos Humanos dará alguna noticia. Van a apelar, Graciela. El 9 de septiembre se conocen los fundamentos de este fallo y van a apelar al día siguiente. Yo estoy segura de que van a apelar, porque vos nos haces una querella desde la Nación y después dejas pasar. Se supone que creían que tenían suficientes pruebas como para acusar. Es todo lo que yo puedo alegar. Y en cuanto a lo que vos planteabas antes, si es que vas a volver, yo acá paro, la ventaja o las garantías que le podía dar Milani a Cristina de Kirchner es que pertenecía a inteligencia. Era un experto en inteligencia. Entonces, tener a un hombre que dijo el ejército tiene que estar al servicio de un gobierno. ¿Se acuerdan que lo puso no al servicio del Estado, sino de un gobierno? Es decir, lo encolumnó partidariamente. Te da la garantía de que cuando tengas que hacer inteligencia vas a tener más cercanía con quien tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y ahí los argumentos del tema de derechos humanos y todo se queman. La paradoja, un poco vos hablás de doble vara. Acá hay doble, triple vara, porque uno de los jueces, a título personal, en algún momento comparó a Macri con la dictadura, ¿no? O sea, el mismo uno de los jueces que lo libera a Milani. Y acá hay datos que son, porque ahora todo está visto un poco bajo la luz, el foco de la grieta, pero no nos olvidemos que el tema de Milani ya estaba en el Nunca Más, en la edición riojana, el año 84 también, y digamos, del propio riñón del gobierno, como es Horacio Berbisky desde el CELS, cuando fue nominado Milani para el cargo de comandante, el CELS puso también sus objeciones, ¿no? O sea que, bueno, algo realmente debe haber habido, ¿no? Y Bien. Olivera hoy nos recordó que su primera denuncia contra Milani fue en el año 1979, ratificado en 1980. O sea, esta denuncia lleva muchos años y Milani no era una persona poderosa en ese momento. Y esa fue la primera vez que le hicieron una denuncia. Bien. Quiero escuchar a Hugo. Hugo, quiero, digamos, simplemente refrescar, ¿no? Autor de Sobre la violencia revolucionaria en 2009, Pasado, presente, guerra, dictadura y sociedad en la Argentina en 2002. Has estudiado mucho el tema. Abordá el tema desde donde vos quieras. Puede ser Milani o desde un lugar más amplio. Yo tomaría a Milani como un término que vos conocés bien, como un analizador de una situación, ¿no? En la que ya es muy difícil hablar de justicia o de derechos, digamos. En realidad se juegan otras cosas. Y se juega algo que me parece que va más allá, obviamente, de este caso, y es hasta qué punto los derechos humanos han sido una plataforma para librar batallas que no tienen nada que ver ni con los derechos ni con la justicia, ¿no? Contrariamente a la idea de que en la Argentina hay una fuerte implantación de algo así como una cultura o unos valores de los derechos humanos, y más bien mi idea es que los derechos humanos han sido siempre, digamos, como un escenario en el que se juegan otras batallas, ¿no? Efectivamente, acá ya es muy difícil decir... O las dos cosas, tal vez. También las dos cosas. Porque hay gente que por ahí de buena fe... Porque sin duda, la mayoría de buena fe, ¿o no? Sin duda, del lado de las víctimas, de los familiares, de los representantes más genuinos de las víctimas, hay una aspiración de justicia. Ahora, esto, desde el comienzo, estuvo sometido a un tipo de lucha y de combate en que la cuestión de la justicia no era lo que más interesaba. Muchos acusaron a Milani, cuando Milani era jefe de gobierno, del ejército, porque era jefe de gobierno del ejército. Es decir, es sabido que lo acusaban quienes no tenían demasiado compromiso con los derechos humanos, porque era una manera de atacar un flanco débil
del gobierno kirchnerista. Y entre los que lo defendieron era muy claro. Y recuerdo el argumento de Nilda Garré. Nilda Garré decía, era joven, no tenía capacidad de decisión sobre la cuestión, etc. Que eran los mismos argumentos que aplicaban los defensores de otros. Como el mismo argumento acá funciona y del otro lado. El mismo argumento que se aplicaba en el caso de muchos otros militares en la misma situación y que había sido completamente desechado. Entonces, el tema... lo que se oculta ahí es que hay efectivamente una cuestión de justicia y que son los niveles de responsabilidad. Acá se ha olvidado algo que quedó borrado de aquel viejo planteo de Alfonsín, que había que determinar diferentes niveles de responsabilidad y que no era lo mismo la responsabilidad de quienes daban las órdenes, de quienes las cumplían y de quienes se excedían en el cumplimiento. Entonces, ahora, es muy difícil decir esto de Milani por quién es Milani y por todo lo que se ha puesto alrededor de él. Pero efectivamente, la justicia ha encontrado evidencias suficientes y las elude, las encubre, las ignora, porque hay una voluntad política de protegerlo. Eso fue así cuando directamente no lo investigaron. Eso es sabido. En su momento, las denuncias que fueron planteadas fueron desestimadas por un fiscal, la de La Rioja, por un fiscal y por un juez. O sea que efectivamente fue protegido políticamente para que no se iniciara ese proceso. Terminado el gobierno kirchnerista, sí se inició. No sé con qué voluntad de llevarlo hasta último, no sé. Ahora parece que sí. No lo puedo saber. Entonces, tenemos que pensar mal, tenemos que pensar que en realidad esta resolución tiene que ver también con un cálculo político de los jueces o que efectivamente no encontraron las evidencias suficientes, más allá de la convicción que uno pueda tener acerca de su culpabilidad. Realmente es muy difícil decirlo. Es muy difícil decirlo. Acá hay... Fernando, usted, sí, gracias. por Me gustaría hacer una pregunta a nuestros invitados. Sí. Porque, bueno, sabemos que Milani, en este caso concreto en el que hoy fue absuelto, estaba acusado de haber participado en un secuestro que tenía todas las características de ser ilegal y del traslado a alguna persona a un lugar, a un centro de detención donde se lo torturó. La pregunta es, en función de los otros casos parecidos a este, ¿podría caberle a Milani, siendo que tenía un grado menor y era muy joven, el principio de la obediencia debida para ustedes? Hay un tema, que, continuando con lo que decía Hugo. Es verdad que cuando plantea Alfonsín su primer diseño de cómo iba a encarar el tema derechos humanos, estaba el planteo de las responsabilidades. Y cuando se modifica el Código de Justicia Militar, que se pone como única variante que si los militares no se juzgan a sí mismos, cosa que no quiso hacer el Consejo Supremo, podía abocarse la justicia federal, es decir, la justicia civil. Eso pasa en diputados, pero cuando llega a Senado, ahí hay el jefe de la bancada radical era Adolfo Gas, que tenía su hijo y su nuera desaparecidos. Y el senador que respondía obviamente a Zapag, que tenía 2 hijos desaparecidos, ambos se ponen de acuerdo e introducen un término que es el que abre el camino hacia abajo, que es: y todos aquellos serán condenados o juzgados, y todos aquellos que hayan cometido crímenes atroces y aberrantes, que es lo que caracteriza el crimen de lesa humanidad. Puestas las cosas ahí, Carlos Nino, que era uno de los constructores de eso junto con Malamud Gotti, volvió corriendo y le dijo a Alfonsín, jurista, por favor, un jurista importante y filósofo, pero además había sido el diseñador de toda esa visión. Y no, antes de todo el proyecto de Alfonsín, después del Consejo, le dice, por favor, Alfonsín, vete esa ley, porque con eso no va a quedar ninguno sin juzgar. Y Alfonsín le dice, no la voy a vetar. Si el Congreso determina que hay crímenes atroces y aberrantes que bajan los niveles, la banco. Y no la veta. Y no la veta. Ese fue el camino, fue el cambio que abrió el camino a que cuando sentencia la Cámara Federal,
dice, y estos fueron todos crímenes atroces y aberrantes. Hugo. Pero además de eso, está el tema, que esto ha sido señalado, incluso ha sido señalado, por ejemplo, recuerdo por Giladera, la categoría del partícipe necesario. Porque, a ver, estamos hablando de delitos cometidos hace 40 años. Y que en realidad, si no fuera porque se consideran delitos de lesa humanidad, no serían punibles. O sea, si alguien se presenta y dice hace 40 años maté y descuarticé a 500 personas, el juez le diría, no, mire, no puedo juzgarlo porque ese delito está prescrito. Por lo tanto, la condición del juzgamiento es la caracterización del delito como delito de lesa humanidad. Ahora, ahí aparece el tema de la responsabilidad. Es lo mismo haber detenido y llevado a un detenido a un determinado lugar cumpliendo una orden que participar en un grupo de tortura y de exterminio. ¿Hasta dónde se extiende esa categoría del partícipe necesario? El cocinero del cuartel, bueno, de algún modo participaba de ese sistema. Quiero decir, estoy exagerando. Entonces, ese tipo de cuestiones no han podido ser discutidas. Y efectivamente permitirían atender además a otras consideraciones que en algún momento fueron planteadas. En el caso de quienes participaron y por lo tanto no son inocentes, es evidente que no pueden ser considerados inocentes. En el caso de Milani, además porque él dijo que no sabía lo que pasaba, cuando era obvio que en la unidad en la que él revistaba había un centro de detención. Entonces ya eso clandestino, efectivamente lo descalificaba moralmente para ser jefe de ejército y jefe de nada. Pero de cualquier forma quedaba la duda acerca de si había evidencia suficiente de su participación en la comisión de los delitos atroces, que serían los de tortura. Y por lo que yo leí, no tengo los detalles, pero acabo de leerlo, en realidad había dos acusaciones. Una por la detención y la privación de la libertad, que salió, digamos, con un voto dividido, y la otra, que era la acusación de haber participado de torturas en la que el voto fue unánime. Porque en realidad ahí se secuestró a Pedro... Que ahí los tres jueces estuvieron de acuerdo que no había evidencia Primero suficiente. se secuestra a Pedro Olivera, Pedro Olivera lo llevan a este centro clandestino de detención, es torturado, Pedro Olivera tiene un accidente cerebrovascular mientras es torturado, lo llevan y lo dejan en la puerta de la casa y se llevan al hijo, a Ramón Olivera. Pedro Olivera murió en 1999, Ramón estuvo hoy presente en el juicio. Lo que pone en duda, Héctor, esta situación, está muy claro lo que usted señala, pero lo que nos genera duda es por qué en otros casos similares, digamos, no se tuvo esa consideración que se tuvo con Milani. Pero quiero aclarar sobre el término obediencia debida, que efectivamente no es un término desgraciado, porque el modo como Alfonsín, finalmente presionado por las circunstancias, quiso aplicar su criterio de las distintas responsabilidades, bueno, salió mal y estaba mal encarado. Entonces, más que obediencia debida, es reconocer que efectivamente hubo delito, hay que ver si la condición de esos delitos, la gravedad de esos delitos, habilita la caracterización de crímenes imprescriptibles que puedan ser castigados 40 años después. Este es el tema de fondo, que no se puede discutir porque efectivamente, o se puede discutir poco, porque efectivamente aparece inmediatamente esto en el medio de la trinchera de quienes utilizan a favor o en contra, digamos, del gobierno, que efectivamente lo protegió, porque fue funcionario y fue protegido por ese gobierno. ¿Vos creés que esto tiene algún canal intermedio de zanjarse este modo de leer una situación como la que tenemos enfrente? Es decir, ¿cómo sería una evolución positiva de esta patología llamada doblevarismo? Lo veo muy difícil, porque no veo las instancias intermedias, digamos. Que los familiares, los representantes más directos de las víctimas, reclamen hasta, digamos, de todas las maneras, el castigo, eso es así y ha sido así en todos lados. Por lo tanto, no se puede poner allí, no se puede poner en ello la responsabilidad de la resolución de esa situación. Eso está en la justicia, es una justicia que entre nosotros, en general, está sospechada de acomodar sus fallos, digamos, a las atmósferas políticas, en fin. Está mal que lo diga, pero uno
comienza pensando mal, ¿no? Y después, en todo caso, tiene que demostrar que no es así. Bueno, entonces, y no en las instancias estatales, que son las que deberían poder articular, digamos, y equilibrar la demanda, que siempre es excesiva y máxima, digamos así, de castigo por parte de los representantes directos de las víctimas, y lo que la justicia supone como un orden de garantía que tiene que aplicarse a todos, incluso a los criminales. Yo ahí, vos decías una cuestión ideal de cómo solucionarlo. No lo hay, porque se hizo, como bien dijo Hugo en su momento, un uso abusivo. Se rompió el consenso del 83. ¿Qué era, para el que no sabe o nació después? Lo que nosotros llamamos el consenso del 83 tiene como título grande el nunca más. ¿Qué quería decir nunca más? Nunca más quería decir nunca más estas barbaridades, lo que está denunciado en este informe. Pero si uno extendía a lo que la voluntad política del momento expresaba y que fue aceptada bastante generalmente, es nunca más la violencia como herramienta de la política, nunca más la interrupción de la democracia. Y justicia sin venganza. Bueno, eso no estaba implícito. Pero digo, un poco la intención del gobierno de Alfonsín. Digo, Alfonsín. No, por cierto. Es que Alfonsín no tenía ese discurso. Si lo comparás con el discurso kirchnerista de los derechos humanos, no hizo un usufructo de eso. No, al contrario, se puso mucho riesgo porque tenía el aparato militar totalmente intacto, ¿no? En un momento fue parte de esa misma víctima de esa misma política cuando vino Semana Santa, acuérdense ustedes. Hoy, para volver al hoy y no quedarnos solamente en el pasado, que tiene todo su peso, yo creo que esto va a llevar muchas más instancias, porque lo que estamos diciendo acá es que en este momento debe haber militares que deben estar diciendo esta argumentación para este caso me sirve. Sí. Y yo lo voy a utilizar como antecedente. Claro. Y al mismo tiempo, el gobierno se va a presentar, y quienes sean querellantes, los querellantes van a apelar, van a pedir que se cumpla los años que el fiscal pidió, o más o menos, el fiscal había pedido muchos años. 20 la querella, 18 el fiscal. 20 la querella, 18 el fiscal. Bien. Bueno, ahí tenés, alrededor de 20 años. Vamos a seguir ahí por eso, y va a seguir habiendo, y yo creo que se van a llegar a instancias internacionales. Desgraciadamente, porque se mezcló la política. Bueno, la máxima instancia está en los organismos internacionales, con convenciones que la Argentina introdujo en la reforma constitucional del 94 y que nos obligan como ley porque están en la Constitución. El juicio de la Junta fue un evento único en la que Argentina hizo una movida, digamos, hizo un movimiento tremendamente singular. No había antecedentes en el mundo por la brutalidad de lo que ocurrió y por la valentía de Alfonsín. Después pasaron, bueno, distintos gobiernos, sabemos cómo eso fue zigzagueante. ¿Cómo imaginás vos un futuro, si esto cursara favorablemente, digamos, este trauma de los 70? ¿Cómo imaginás vos, Hugo, que lo has estudiado tanto? ¿Cuál sería, no te digo una salida porque parece muy pretencioso, cuál sería un lugar, un horizonte posible? Mirá la pregunta que te hice en tele. No, claro. El horizonte es, primero... Por supuesto, verdad, memoria y justicia, primero, está claro. Que es un pasado conflictivo y que ese pasado supone, digamos, distintas visiones y que por lo tanto va a estar sometido permanentemente a discusión. Y que esa discusión, de cualquier manera, no rompa ese consenso, por lo menos ese consenso básico. Que en realidad ya empezó a romperse, digamos, en relación a otras cuestiones, ¿no? o a otros escenarios, ¿no? Pero, por lo tanto, la idea que uno puede ver en otros países también, con pasados complicados y de violencia, de que eso debe ser tramitado fundamentalmente en la sociedad. No hay forma ni de establecer una verdad oficial, ni de suprimir, digamos así, ese debate.
y que en todo caso la justicia está abierta. Ahora, la justicia tiene que operar con las garantías y por lo tanto tiene que resolver a partir del sistema de pruebas que pueda reunir. Por eso me preocupa el caso Milani. Me preocupa que se hace muy difícil juzgar acerca de si efectivamente había o no había pruebas, más allá de la convicción. O sea, ¿había realmente pruebas? Lo que ustedes plantean, Graciela... Y la justicia ya hoy aparece como una institución que no da garantía, poco legítima. Esa lo mismo en el caso de lo que pueda suceder en otros... en otras acusaciones, en los que te utiliza el mismo argumento. Entonces, todo queda sometido a una especie de sospecha permanente. Eso es y no sé cómo salir de esa situación. Allí realmente yo tengo una visión bastante pesimista acerca de la posibilidad de un camino de, digamos así, de concordia, ¿no?, alrededor de esos temas. Igual hay que tener en cuenta que la familia de Olivera y tanto la familia de Soldado Leo, que trabajan en conjunto en las dos causas, la desaparición de Leo y Olivera, que es el otro juicio que empieza en septiembre, hoy hicieron denuncias muy serias respecto al tribunal. Hablaron de carpetazos, hablaron de cargos en un posible tribunal de casación para uno de los jueces, hablaron de dinero. Digamos, fueron acusaciones muy fuertes. No sé si esto lo van a llevar a la justicia. También por cómo se sintieron durante el juicio, ¿no? Por todos los conflictos que hubo, no se sintieron respaldados, no se sintieron ni siquiera respetados durante el juicio. No, te va a traer, todos este tipo de decisiones te va a traer muchos roces. Desgraciadamente es así. Yo también no sabría decirles, puedo decirle cuál es mi deseo, pero creo que es el deseo de todos ustedes. Que realmente un día tengamos una institución justicia en la que podamos confiar, en la que sepamos que hay hombres que pueden fallar, hombres y mujeres, pero que en general es una institución que se respeta a sí misma, por lo tanto deja de ser una corporación. Eso es lo que todos quisiéramos. Vamos a hacer un primer corte, después charlamos un rato más con nuestros invitados y después parada de descompresión con un tema que no es tan para descomprimir, pero es muy interesante. Dale. Despegar cambió